Muchas veces, hermanos, al leer los evangelios podemos darnos cuenta cómo los fariseos en diversas ocasiones estuvieron cuestionando al Señor Jesucristo para tratar de encontrar alguna falla en Él. Y en una ocasión, allí en Mateo capítulo 19, versículo 3, le hicieron una pregunta con este propósito. Dice así: entonces vinieron a Él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos tenían una idea de lo que la palabra de Dios decía, pero querían ver qué decía Jesús, porque había dos corrientes por ahí de pensamiento, y sea una o sea otra por la cual se inclinara, iba a encontrar detractores. Jesús, hermanos, contesta, ¿verdad? Y les deja muy en claro que no es lícito repudiar a la esposa, a la mujer, por cualquier causa. Entre otras cosas, el Señor les dice, y apela a lo que dice allá en Génesis: lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero ellos no se quedan conforme con esto y siguen cuestionando. Dice en el versículo 19, pero el verso 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y no es cierto, Moisés no mandó. Pero le dicen así, de esta manera, cuestionándole. Verso 8, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y algo de lo cual quisiera en esta mañana, hermanos, hacer hincapié en esta lección es precisamente algo relacionado con lo que dice aquí el Señor Jesucristo: la dureza de corazón. Por la dureza de vuestros corazones, dice aquí el Señor Jesús. ¿Qué significa, hermanos, dureza de corazón? A veces nos expresamos de alguna persona y decimos: wow, cómo tiene duro el corazón ese hombre, esa mujer. Hay ciertas cosas que nos dan a entender, ¿verdad?, que su corazón es así, duro. ¿Qué significa esta expresión? ¿A qué nos referimos cuando decimos de alguien que su corazón es duro? Esta expresión, hermanos, hace referencia a un corazón perverso y obstinado, básicamente. Un corazón que simplemente no quiere estar atado a la fidelidad y a la obediencia, a la forma en que Dios ha ordenado que se hagan las cosas o que sean las cosas. No quiere estar atado a algo y simple y sencillamente se rebela, se obstina, se mantiene en una postura terca, contraria, rebelde, obstinada. En este mundo, hermanos, lamentablemente hay muchas personas con un corazón así, endurecido, y sobre todo hacia la palabra de nuestro Dios. Un corazón demasiado obstinado como para obedecer y hacer lo que Dios manda o para vivir conforme Dios pide. Y es fácil muchas veces detectar quién tiene un corazón endurecido. Nosotros debemos tener cuidado de que cada uno no llegue a desarrollar un corazón de esta manera. A no caer, hermanos, en la misma condición que muchos hombres a lo largo de la historia han caído. A veces, hermanos, consciente o inconscientemente, nosotros llegamos a estar en esta misma categoría. Hombres y mujeres de duro corazón. En Ezequiel capítulo 2 y versículo 3, dice el Señor al profeta: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Pero mi punto, hermanos, es cómo nuestro Dios miraba al pueblo de Israel. Así, hermanos, es como el Señor les describe a este pueblo rebelde hacia Él y hacia su palabra.
Y hoy en día, hermanos, amigos, hoy en día exactamente de la misma manera pasa con personas, por ejemplo, que no creen en la Biblia. No importa lo claro, lo sencillo que la palabra de Dios lo exprese, y dicen no, ¿verdad? Simple y sencillamente no lo aceptan, se rebelan, se mantienen obstinados en una postura. Personas que muchas veces no hacen lo que el Señor ordena porque prefieren, hermanos, vivir de otra manera distinta a como el Señor está especificando, ordenando, mandando. Y a veces, hermanos, por increíble que parezca, esas personas con un corazón duro, un corazón empedernido, esas personas que son rebeldes, dicen creer en Dios y hasta dicen amar a Dios. Pero la realidad, hermanos, es que no es cierto. Lo que ellos puedan decir con sus palabras, sus acciones lo contradicen. Sus acciones, hermanos, lo echan por los suelos. ¿Cómo llega una persona a ser de corazón duro? Simplemente es así, de esa manera. No hay otra alternativa para ese hombre, para esa mujer, más que ser siempre de corazón duro, de piedra. Así nació. Ya no hay esperanza para él o para ella porque pues así es, de corazón duro. ¿Cómo sucede esto, hermanos? Yo creo que cuando meditamos en esta pregunta y tratamos de encontrar una respuesta, ¿por qué es duro? ¿Por qué tiene un corazón así? Nos viene a la mente, yo creo que la historia de Moisés y Aarón, cuando Dios los envió a presentarse delante de Faraón, a darle un mensaje de parte de Dios respecto al pueblo de Israel. Hay un versículo ahí en Éxodo capítulo 9 y versículo 12 que dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Dios le manda a decir: deja ir a mi pueblo, libéralos de la esclavitud, déjalos salir de Egipto, a donde yo les voy a ordenar. Pero dice este pasaje particularmente que Jehová endureció el corazón de Faraón y no los escuchó. No hizo caso a la orden que se le estaba dando por parte de Moisés y Aarón. La palabra endureció, hermanos, significa literalmente hacer fuerte algo. Y eso es lo que sucedió exactamente con el corazón de este rey. Es como cuando, hermanos, por ejemplo, el concreto se endurece. ¿Alguna vez usted ha hecho mezcla? Y hay un momento en que el concreto pues es suave, es flexible, es moldeable, pero después se hace duro, fuerte, sólido, como la roca. Ese es el significado aquí, hermanos, cuando dice la Escritura que se endureció el corazón de Faraón. A veces así hay corazones que son difíciles de penetrar, como lo es el cemento que se ha endurecido. Así era el corazón de Faraón. Pero hermanos, el texto bíblico dice que fue Dios quien lo endureció. Fue Dios. ¿Cómo sucedió esto? A veces nos planteamos esta pregunta y hay muchas ideas que pueden pasar por nuestra mente y decimos: ¿por qué Dios endureció? Él le da la orden y luego Él lo endurece para que no obedezca. ¿Cómo es eso? Bueno, si vemos el contexto también, hermanos, en el capítulo 8 encontramos lo siguiente. Capítulo 8 y verso 15 dice: pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces, quita la plaga el Señor y Él endurece su corazón. Faraón lo endurece y no hace caso a la orden que se le da. Pero vemos ahora, hermanos,
claramente cómo el texto bíblico nos dice que Faraón endureció su corazón. Y a veces nos cuestionamos y nos preguntamos, bueno, ¿cómo está la cosa ahí? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? ¿Cómo fue que el corazón de Faraón se hizo duro? ¿Faraón mismo lo endureció? ¿O fue Dios quien lo endureció? ¿Qué es lo que aquí pasa? Y traigo a colación esto, hermanos, porque la Biblia nos enseña que hay personas con corazones duros. El Señor Jesucristo, cuando Él narra la parábola del sembrador, dice que hay semilla que cae junto al camino. Tierra dura. Y nosotros vemos el caso de Faraón algo similar, un corazón duro. Pero ¿es Dios quien los hizo así? ¿Es Dios el causante, el culpable? Bueno, hermanos, aquí vemos que la Biblia por un lado dice que Dios endureció el corazón de Faraón, por otro lado dice que Faraón endureció su corazón. En realidad, hermanos, ambas cosas suceden. Las dos cosas, hermanos, las dos cosas hacen que el corazón se endurezca. Como ustedes recordarán, hermanos, Dios envió a Moisés a Egipto para ordenarle a Faraón que liberara a su pueblo de la esclavitud y los dejara ir. En el capítulo 7, versículo 2, note usted lo que dice aquí la Escritura: tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo, dice el 3, endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dios simplemente, hermanos, lo que hizo fue darle una orden a Faraón a través de la boca de Moisés y de Aarón. Esa fue la parte que Dios tuvo que ver en la reacción de Faraón. Le quitó, hermanos, Dios a Faraón la capacidad de elegir si obedecer o no a la orden que se le daba. ¿Acaso Faraón, hermanos, ya no tuvo libre albedrío para tomar él la decisión de lo que iba a hacer? No, él seguía teniendo su propia voluntad, su capacidad de tomar sus propias decisiones. De allí, hermanos, que Dios siguiera enviando a Moisés una y otra vez, exigiéndole dejar ir a su pueblo. Ahí podemos ver, hermanos, que Faraón seguía teniendo la libertad de elegir si obedecer o no obedecer a Dios. Sin embargo, hermanos, podemos ver que cada vez Faraón eligió no obedecer a la palabra, a la instrucción, al mandamiento que se le daba, y cada vez las Escrituras dicen que su corazón se endureció. ¿Por qué se endureció? ¿Por qué se endureció el corazón de Faraón? Bueno, se endureció porque Jehová le dio una orden que él no quería acatar. Y aquí está, hermanos, la clave para poder entender muy bien en cuanto a la dureza del corazón de una persona y en el caso en particular de Faraón. Sí, Dios endureció su corazón de alguna manera porque Dios le estaba dando una orden. Dios endureció su corazón porque lo que él le estaba pidiendo a Faraón era algo que él no quería hacer, algo que no estaba dispuesto a ceder. Por eso, si el mandamiento de Dios, hermanos, nunca le hubiera sido dado a Faraón, su corazón nunca se hubiera endurecido. Si Dios hubiera permitido que él siguiera esclavizando al pueblo de Israel, nunca la Escritura dijera que Dios endureció su corazón. Dios, hermanos, lo hizo, pero no milagrosamente, no quitándole la facultad de decidir, sino dándole a ese orgulloso rey una instrucción para que la obedeciera. En realidad, hermanos, fue su propia terquedad y su propia obstinación lo que le hizo negarse a hacer lo que Dios le pedía.
Fue su orgullo, fue su rebeldía lo que endureció su corazón. Eso fue. Dice en el capítulo 5, versículo 2, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta era la postura que él había asumido. Así era, de terco, de orgulloso, de obstinado. Y aquí vemos, hermanos, la actitud de Faraón que lo resume todo en cuanto al entendimiento de este tema. Yo no conozco a Jehová. Yo no lo conozco. Yo no sé quién sea. Jehová no significa nada para mí. A mí no me interesa lo que Él diga. Yo voy a hacer lo que a mí me plazca, lo que yo quiera y nada más. ¿Quién es Jehová para darme órdenes a mí? Para decir lo que yo deba de hacer o no deba de hacer. Esa era la postura que tenía Faraón. Así era su corazón. Así que todo lo que Dios necesitó para endurecerlo fue simplemente, hermanos, darle una orden. Decirle: deja ir a mi pueblo. Nada más. Y es lo mismo que pasa con toda persona, hermanos, con una actitud similar. La gente tiene su corazón muy suavecito, muy blandito, pero nada más Dios le dice que haga algo, y entonces es donde se ve, ¿verdad?, qué clase de corazón tiene. Si es buena tierra, donde la semilla cae, penetra, germina y da fruto, o si es tierra dura, terca, obstinada. No, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a dejar de hacer aquello? ¿Quién es Dios para decirme a mí lo que yo deba de hacer? Y endurecen su corazón. Es como cuando le dice a su hijo que apague el videojuego, que le entregue ya el celular. Y el niño llora y llora. No. Pero el papá sabe que ya son las 11 de la noche y se debe de dormir porque va a ir a la escuela mañana. Pero el niño es terco y dice: no quiero. Y llora y grita y patalea y hace berrinche porque le quieren quitar su videojuego, su aparato electrónico. El padre sabe que es lo mejor para él. Pero el niño es terco, es obstinado. Si el papá no le dice nada, él puede seguir y se amanece ahí, jugando. Pero nada más le dicen, le dan la orden: apaga ese aparato, y el corazón se endurece. ¿Quién endureció el corazón? Pues el papá, porque le dio una orden. Pero en realidad, ¿verdad?, es la terquedad. A veces la adicción que tienen nuestros hijos ya, ¿verdad?, a algo, y no desean separarse de aquello. Y hacen duro el corazón y se resisten a dejarlo. Así estaba Dios con Faraón. Así era exactamente. Y Dios le estaba diciendo: deja ir a mi pueblo, déjalos. Y Faraón se resistía a dejarlos ir. Hermanos, a veces así pasa con las personas también. Y Dios desea que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Y es paciente con las personas. Y les dice: deja tu vida de pecado. Pero la gente dice: no, ¿cómo la voy a dejar? No. Y se resisten a hacerlo y endurecen su corazón. Algunos están habituados a los ídolos. Algunos a los vicios. Otros, hermanos, a la religión de sus padres. Y dicen: ¿cómo voy a dejar esto? Y endurecen su corazón. Otros a ciertos deseos de su carne, a los cuales están habituados a satisfacer, y dicen: no puedo. Otros a veces a las buenas relaciones que tienen en el mundo y dicen: si yo hago lo que Dios me dice, voy a perder todo esto. Mis amigos, mis familiares que me aprecian tanto y que no van a estar de acuerdo en que yo sea cristiano. Y dicen: no. Las riquezas, como aquel joven rico. Y a veces hay tantas cosas, hermanos, que el hombre no está dispuesto a dejar cuando Dios le dice
que lo deje. Y endurecen su corazón. ¿Dios lo endureció? Sí, de alguna manera. Pero en realidad, hermanos, es la propia rebeldía, terquedad, obstinación de la persona. Dios simplemente le dice cómo debe de vivir y qué debe de hacer para tener el perdón de pecados, para ser salvos, para vivir una vida correcta, para tener esperanza en el cielo. Pero la gente es la que decide. Dios no le quita el libre albedrío a las personas. Dios no lo hace. En Lucas 6, verso 46, dijo el Señor Jesucristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis? ¿No hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué? Las personas a veces pueden alegar que no tienen un corazón duro. A veces hasta se ofenden. No, ¿cómo usted dice que mi corazón es duro? No, mi corazón es muy suave. Pero al no hacer, hermanos, lo que Dios manda, en realidad lo único que están demostrando, y lo dice Cristo, es rebeldía, es obstinación, es terquedad. Es absurdo decir Señor, Señor. Es absurdo decir yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo en la Biblia, y no hacer lo que Él manda. Dios dice, no es cierto, no te creo. Yo conozco tu corazón y tú eres rebelde, no haces lo que yo te mando porque tú no estás dispuesto a cambiar tu vida, a dejar esto que tanto amas y que no es bueno para ti. Hay cosas que el Señor le ha pedido a usted a través de su palabra o a través de sus mensajeros y que usted no está dispuesto a hacer, que usted no ha hecho tal vez, a pesar de que usted lo ha entendido claramente, que ha sido un mensaje que usted ha comprendido y sabe que es su condición, es su situación. Bueno, hermanos, esta negativa es una evidencia de un corazón endurecido. Nada más. A veces uno trata de encontrar alguna explicación y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Tanto que se le ha hablado, tanto que se le ha explicado con detalle, se le ha dicho y se le ha animado y se le ha invitado, pero no quiere. Y a veces uno hasta siente que es uno el culpable, el responsable. ¿No? Es la palabra de Dios que muchas veces endurece el corazón a las personas cuando simple y sencillamente les dice la verdad. Cuando el Señor hablaba con los fariseos, les decía sus verdades y hacían duro su corazón. Y se tapaban los oídos y cerraban sus ojos y no querían saber nada. Preferían continuar así de esa manera. No porque no entendieran las palabras de Jesús, simplemente no querían cambiar. En Santiago 4, versículo 17, dice Santiago: al que sabe y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un corazón duro, hermanos, puede hacer que nosotros nos perdamos, dice aquí. Le es pecado. Por lo general nos inclinamos a pensar que hacer cosas malas es pecado, pero Santiago también nos dice que no hacer lo que es bueno y que Dios quiere que hagamos se considera pecado. Algunos tienen corazones muy suaves y flexibles, pero siempre y cuando vayan en la dirección que quieren ir. Mientras sea de esa manera, mientras sea algo con lo cual ellos estén contentos, cómodos, a gustos, de acuerdo, ok, vamos bien. Pero donde Dios pida algo que no les agrade, entonces dicen no, ahí no, y hacen duro el corazón. Ahorita me dio mucha pena con los himnos, en el himno, el último himno que dirigió Sergio, en la segunda y la tercera estrofa, por alguna razón, en esa parte del coro llegaba esa parte
y le ordenaba que avanzara y no avanzaba. No avanzó, no sé por qué. Y le volvía a ordenar, avanza, y no avanzó. Y le volvía a ordenar varias veces y no avanzaba. Se quedaba congelada la imagen. Y en otras partes sí avanzaba. Y a veces así estamos nosotros también. En ciertas cosas sí hacemos caso, pero en otras cosas no estamos dispuestos a ceder. A veces en el momento en que Dios les pide que vayan en una dirección en la que preferirían no ir, endurecen sus corazones y es como si se le hablara a una pared de concreto sólido. Hermanos y amigos, siempre debemos tener un corazón flexible, siempre debemos tener un corazón, como dice la palabra de Dios, de carne, corazón suave, capaz de moldearse a la voluntad de Dios en todo lo que Él nos pida. Por nuestro propio bien debemos de tener un corazón así. Sea lo suficientemente flexible para hacer todo lo que Dios le pide, para obedecer el Evangelio. El Señor ha establecido condiciones de perdón a las personas. Todo ser humano puede recibir perdón y salvación, pero hay condiciones que el hombre debe de obedecer. Sea lo suficientemente flexible para hacerlo, para obedecerlo. Sea fe, sea confesión, sea arrepentimiento, sea bautismo. Cada cosa que Dios ha establecido, esté dispuesto a hacerlo. No endurezca su corazón. Y sea también lo suficientemente flexible para guardar todo lo que el Señor ha mandado una vez que se convierta en cristiano. Porque aún puede ser que nosotros en algunas cosas endurezcamos también nuestro corazón. A lo mejor ya obedecí el Evangelio, ya me bauticé, pero ahora que estoy aprendiendo, a veces digo, esto sí, esto no, ¿verdad? Y no debemos de tener un corazón rebelde en algunos aspectos de la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado, todos sin excepción. En Romanos 2, versículo 4, dice el apóstol Pablo, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay que tener cuidado, hermanos, con esto. Hay personas que tristemente toman la benignidad, la paciencia, la longanimidad de Dios como una señal de que Él no les toma en cuenta sus pecados. Hermanos, Dios es bien bueno con todas las personas en este mundo. Dios nos llena de bendiciones. Dios nos da la vida. Y a veces la gente piensa que porque Dios es bueno con ellos, entonces no hay ningún problema en su relación con Dios. A veces piensan que porque Dios les da la vida o les da la salud, o porque Dios les da trabajo, les da familia, les da alimento, les da comodidades, entonces que ellos no tienen que hacer nada, que todo está muy bien, perfectamente entre ellos y Dios. Y toman la benignidad, hermanos, a su conveniencia. Otros van aún más allá. Y a veces maldicen, codician, se embriagan, adulteran, roban, estafan, etcétera, etcétera. Y dicen, pues no me pasa nada. Dios no me castiga. Yo voy a la cantina cada fin de semana y yo no veo que Dios se moleste conmigo por eso. No me ha caído un rayo del cielo. No hay ningún problema entre yo y Dios, dicen estas personas. Lamentablemente confunden la paciencia y la benignidad de Dios con aceptación.
Yo soy feliz en el mundo. Yo sigo los deseos de mi carne. Yo hago lo que yo quiera y no hay ningún problema con Dios. Yo no he visto, Dios me bendice. Miren mi casa, miren mi familia, miren mi trabajo. Tengo salud, estoy sano, no tengo ningún problema. Yo no creo que Dios se moleste conmigo. Dice el apóstol Pablo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué Dios es bueno? ¿Por qué Dios le da salud a la gente y le da vida y le llena de bendiciones? ¿Para qué? ¿Para que le den rienda suelta a sus deseos y derrochen su vida en el mundo, en el pecado? No. Es para guiarles al arrepentimiento. Para que reconozcan que hay un Dios bueno, que los ama y que los bendice, al cual es necesario obedecer. Para eso. Pero la gente confunde y dice, no, Dios me acepta tal como soy. Yo no tengo que hacer nada. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Yo no necesito estudiar la Biblia. ¿Para qué? Yo soy bueno. Yo no he recibido ningún mensaje especial de Dios que me haga sentir que yo necesito cambiar mi vida. Tenga mucho cuidado de no menospreciar la benignidad del Señor. Tenga cuidado. Yo no sé cómo usted clasifica o cómo usted ve su relación con el Señor, pero tenga cuidado de no caer en este mismo error que algunas personas caen. Permita que sus bendiciones y sus expresiones de amor le estimulen a obedecerle y hacer lo que Él manda. Porque Dios le quiere, porque Dios desea lo mejor para usted, porque Dios le llena de bendiciones. Esa motivación de la cual usted puede estar consciente, que le mueva a obedecer a Cristo, a hacer su voluntad. Si no ha obedecido el Evangelio, a obedecer el Evangelio, a arrepentirse de sus pecados y a bautizarse para que el Señor le lave y le santifique. Si somos cristianos, estar conscientes de todas las muchas bendiciones de Dios para ser más fervorosos, más responsables, más activos, más trabajadores en la obra del Señor. Pero que esas bendiciones, hermanos, nos motiven a dar un paso al frente en obediencia a Cristo. Porque de no hacerlo, dice aquí el apóstol Pablo, mientras mantengamos un corazón duro, un corazón no arrepentido, lo único que estamos haciendo es acumular y acumular y acumular la ira de Dios para el día de la ira. El Señor prometió venir por segunda vez. Él va a venir. Lo acepta o no lo acepta el mundo, Él va a venir. Y entonces la gente que mantiene un corazón duro y no se arrepiente, está haciendo un guardadito, está acumulando, atesorando, ¿verdad? Ira y más ira y más ira y más y más y más y más para aquel gran día. Y como dice el escritor a los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es algo terrible. La gente a veces nada más quiere pensar en el lado amoroso de Dios, el lado bueno, la benignidad. Pero Dios también es un Dios de ira, es un Dios de venganza, es un Dios severo, dicen las Escrituras. Es un Dios justo. Y la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, lo que se merece. Y la paga del pecado, hermanos, es muerte eterna. Y eso es lo que va a recibir aquellos que sean duros de corazón y no se arrepientan de sus pecados y no se vuelvan a Dios. Sí, hermanos, amigos, esto es algo muy importante. No cometa el error de Faraón. No endurezca su corazón para desafiar a Dios. Faraón fue lo que hizo, desafiarlo y desafiarlo y desafiarlo. ¿Quién es Jehová para que oiga su voz y haga lo que Él me está diciendo? No cometa el mismo error. Apártese del pecado,
acepte a Cristo, confiese al Señor como su Salvador y sea bautizado y transforme su vida en un nuevo hombre, como dice Pablo a los Efesios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la invitación que le hacemos en esta mañana, querido amigo y querido hermano también. Si hay en esta hora alguna persona que aún no ha obedecido el Evangelio de Cristo Jesús, le invitamos a que no endurezca su corazón, a que sea flexible a la palabra de Dios, y que obedezca el Evangelio. Aquí en pantalla están las condiciones de salvación que Cristo ha establecido para todo ser humano. Venga a Cristo en esta hora, le invitamos.